Bienvenidos a un nuevo video de Español para Todos. El día de hoy te voy a explicar un tema muy interesante. Se trata ni más ni menos que de la pragmática. En este video veremos qué es esta disciplina, cuál es su objeto de estudio y algunos ejemplos de cómo la pragmática estudia el lenguaje. ¿Estamos listos? Vamos a empezar entonces. Primeramente, debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es en realidad el lenguaje? Podemos decir que el lenguaje es más que un medio de comunicar ciertos significados o sentidos. El lenguaje, entendido como una capacidad o habilidad humana, es una facultad que permite la comunicación entre los diferentes individuos de una comunidad o sociedad. En este acto de comunicación intervienen diferentes elementos, tanto lingüísticos como extralingüísticos. Los primeros se refieren a aspectos propios de la lengua, mientras los segundos, los extralingüísticos, son todos aquellos aspectos que rodean al acto comunicativo y que no pertenecen a la lengua, como la situación comunicativa, la relación de los interlocutores, entre otros. En la historia del estudio de la lengua y del lenguaje han existido distintas teorías, desde las que eliminan todo aspecto que no pertenece propiamente a la lengua, como es el caso del estructuralismo o el funcionalismo, hasta las teorías que tienen en cuenta la función que desempeña el hablante, como la sociolingüística o la pragmática, donde los hablantes, aquellos que hacen uso de la lengua, son fundamentales para entender cómo funciona el lenguaje y cómo se manifiesta en las diferentes sociedades. Si nosotros consultamos un diccionario, la respuesta que vamos a encontrar en relación con las palabras, con los significados de estas, responderían a la pregunta, ¿qué quiere decir esa palabra? Esta interrogante la vamos a responder o la responderíamos a través de un diccionario. En cambio, si decimos, ¿qué quieres decir con esa palabra? Aquí hay un aspecto diferente, porque interviene la interpretación. Y aquí es precisamente donde entra la pragmática. La pragmática en tanto disciplina lingüística. De ahí que hablemos de pragmática lingüística para diferenciarla de otros tipos de pragmáticas. Por lo tanto, vamos a decir que la pragmática lingüística estudia el lenguaje en uso, es decir, cómo los hablantes producimos el lenguaje y cómo lo interpretamos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta lección? Por un lado, que conozcas qué es la pragmática en tanto disciplina lingüística y cuáles son sus funciones y objeto de estudio. Y en segundo, que conozcas y observes cómo se manifiesta el significado del hablante, concepto que vamos a abordar enseguida, en el lenguaje, a través del análisis de algunos ejemplos. Entonces, ¿qué hace la pragmática? La pragmática estudia el significado lingüístico de las palabras, oraciones o fragmentos de oraciones usadas en actos de comunicación, es decir, se encarga del significado del hablante. Te estarás preguntando, ¿qué es eso del significado del hablante? A continuación, lo vamos a ver. La pragmática, pues, estudia el significado del hablante. El significado del hablante es aquel que se opone al significado convencional,
aquel que es estudiado por la semántica. Los significados pragmáticos, por el contrario, son significados residuales que no están preestablecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos por partes. Los significados convencionales, como lo he mencionado, son objeto de estudio de la semántica. En ellos vamos a ver solamente un aspecto de cierto o falso, es decir, vamos a encontrar un valor veritativo, mientras que en los significados pragmáticos, o como Graciela Reyes lo llama, el significado del hablante o los significados del hablante, vamos a ver que el significado va a depender de la interpretación de los interlocutores, es decir, de quienes participen del acto comunicativo. No solamente vamos a tener un significado a partir, por ejemplo, de lo que nos pueda decir el diccionario, sino que vamos a necesitar otros elementos para poder realizar esa interpretación. Aquí encontramos, aquí te presento 3 ejemplos de estos significados, de cómo podemos analizarlos. Yo, allá, mañana, solo significan cuando se los pone en contexto, es decir, no tienen una referencia concreta. Necesitamos decir, mañana tú vendrás, mañana estaré aquí, yo me siento bien, este es un niño, esta es una mesa, allá está Juana, para que nuestro interlocutor pueda realmente llegar a un significado, llegar a comprender lo que estamos diciendo. Ahora bien, el significado del hablante se caracteriza por A. Ser intencional. ¿Qué quiere decir esto? Que el significado, o mejor dicho, el hablante o el productor del discurso, cuando lo crea, tiene una intención, tiene un objetivo para producir o para crear esa oración. B. Depender de las circunstancias en que se produce el acto de habla. Con esto me refiero a que cuando nosotros, en tanto productores de una oración o del discurso, hay una serie de circunstancias que rodean a esa producción. Por ejemplo, ¿en dónde nos encontramos? El lugar físico donde estemos. Un café, un restaurante, una biblioteca, un aula de clases. También las personas que participan en ese acto de comunicación. ¿Qué relación tienen entre ellas? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Hay una relación de jerarquía o no existe? Entre otros elementos. Esas son las circunstancias que hacen alusión a la producción o al momento en el que se produce ese acto o esos actos de habla. Aquí te muestro un ejemplo tomado de un libro de Graciela Reyes llamado El ABC de la pragmática. En este libro ella nos dice lo siguiente: si al volver de casa, después de unos días de vacaciones, encontramos un mensaje en el contestador que dice algo como: soy Juana y quería decirte que el jueves salgo para Roma. Entendemos, entre otras cosas no dichas, que Juana no hablaba desde Roma, que el día que llamó era cualquiera menos el lunes anterior a su salida, porque en ese caso hubiera dicho mañana o mañana martes. Y también entendemos, o deberíamos entender, entre otras cosas posibles, quién es Juana y para qué nos da esa información. Aquí el punto central es lo que no se dice. Realmente el significado del hablante corresponde a eso, a esos otros elementos o a esos otros significados que no están presentes, que no se dicen, como menciona Graciela Reyes. Estos son los significados que realmente le interesan a la pragmática. Entonces, ¿qué hace la pragmática? Como les he puesto aquí,
La pragmática estudia los principios regulares que guían los procesos de interpretación lingüística, es decir, analiza la naturaleza del lenguaje como instrumento de comunicación. Por eso le interesa el significado del hablante. Lo he dicho antes, lo digo ahora, para que nos quede muy clara cuál es la intención y cuál es el modo de trabajar de la pragmática. Por lo tanto, el objeto de estudio de esta disciplina es el significado del lenguaje, pero del lenguaje en uso, es decir, no el significado, como lo hace la semántica, que encontramos a partir de ciertos valores preestablecidos o convencionalmente determinados, sino esos significados que aparecen cuando las personas empleamos la lengua, cuando usamos el lenguaje. Veremos ahora algunos ejemplos para que nos quede más claro. Si alguien golpea la puerta y dice, abre, soy yo, debo reconocer la voz para decidir a quién le abriré o no la puerta, ya que la palabra yo no remite a ninguna persona específica, sino meramente señala al que habla. Yo y otras expresiones similares dejan de referirse al mundo cuando se las saca de contexto, sin un punto de origen. Un hablante en su lugar y tiempo, dotado de intención comunicativa, resultan vacías. Otras expresiones tienen pleno significado, pero este varía según quien las use, cuándo y con qué intención. Cuando decimos no, observa, a veces queremos decir quizá e incluso sí, y decirle que sí a un niño no es lo mismo que decirle que sí al juez. La referencia al mundo de ciertas palabras puede cambiar también. Ve el ejemplo, tibio, no significa lo mismo en el biberón está tibio y en la cerveza está tibia. En cada caso, la palabra tibio se refiere a una temperatura diferente e implica una serie de cosas distintas. Entre estas, por ejemplo, que el bebé ya puede tomar el biberón y que es imposible beber la cerveza si hacemos alusión a esta parte, ¿no? Una cerveza tibia es una cerveza poco agradable o poco atractiva. Tenemos así muchos otros ejemplos. En el caso de la siguiente expresión, el libro de Rosa. Aquí no es fácil de descodificar, ya que la relación entre el libro y Rosa, si Rosa es la autora o es la dueña del libro, dependen de principios pragmáticos. A continuación, te propongo un breve ejercicio para que practiques lo aprendido. A partir de lo que te he explicado, trata de analizar el siguiente ejemplo. Recuerda que en pragmática los significados no dependen únicamente del significado de las palabras. La voz, cabrón. Vamos a plantear una situación. Dos amigos, varones, se encuentran después de no verse durante mucho tiempo. Ambos se alegran del encuentro, pues tienen una relación de amistad desde que eran niños, y establecen un diálogo como el siguiente. El primero le dice, qué gusto de encontrarte, cabrón, hace años que no nos vemos. Sí, güey, hace un chingo no platicamos. Vamos por unas chelas y me cuentas qué onda con tu vida. Pues ya está, vamos. Trata de analizar este diálogo a partir de principios pragmáticos. Y cuéntame a través de los comentarios en la descripción del video cómo te fue, qué te pareció el ejercicio y cuáles fueron tus resultados. Espero que te haya gustado el video de hoy y que hayas aprendido algo diferente acerca de los significados de las palabras. Si te ha gustado, te invito a suscribirte al canal. Regálame un like y proponme temas para próximos videos. ¡Hasta la próxima!